Gracias una vez más a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Los saludos a la gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y a todos ustedes que día tras día están a través de los 101.3 de la Z, canal 110 de Claro, 79 de Win y las diversas plataformas digitales de la Z101. En el aire está la receta médica de la Z. Doctor Víctor Calderón, buenos días. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todo el público que nos sigue aquí en la receta médica de la Z. Muy buenos días a nuestros queridos compañeros, la doctora Yoselyn Sánchez y nuestro querido Rafael Cisnero. Hoy un día especial, como siempre, para llevarle las informaciones precisas en salud, con temas como lo que están surgiendo, ¿verdad? Últimamente, y noticias como la que hemos visto en los medios, pues por eso quisimos hoy traerle un tema que será de mucho interés para cada uno de ustedes. Vamos a tratar el tema de la diabetes, el por qué tantas personas hablan los medios, ¿verdad? Que alrededor de 7,000 o 10,000 amputaciones, Jocelyn. Eso es así. Amputaciones por año, señor, eso es increíble. Nosotros queremos, pues, hacer un poquito amplio este tema, hablar por qué una enfermedad como esta, que cuando naturalmente llega a estos medios, ya cuando hay descuido, cuando no hay un tratamiento correcto. Así que es importante que ustedes se mantengan con nosotros aquí en la receta médica para que ustedes puedan informarse y orientarse de cómo usted y su familia o aquel amigo o vecino que tiene esta enfermedad pueda mantener su control y evitar llegar a estos puntos críticos como son las amputaciones. Doctora Yoselyn Sánchez Barra, buenos días. Muy buenos días a todo el país. Gracias por estar en sintonía con esta receta médica de la Z a través de la Z101. Señores, y vemos que para el día de mañana, doctor Cisneros, los médicos del INASIF y todo el personal administrativo llaman a paralizar las labores. ¿Y por qué razón? Demandan mejores condiciones, mejores condiciones salariales, infraestructura. Creo que tuvieron de paro ayer y continuaron hoy ya se parece. Creo que deben de sentarse, Roberto, sí, claro, porque esos médicos son profesionales, los que andan en las calles, lo que tienen que ver con el levantamiento de los cadáveres. Vemos que la situación se exacerba porque a veces duran demasiado tiempo a raíz de la poca cantidad de personal que hay de estos médicos en el país. Entonces son muertes violentas que se le prometió también un cariñito a raíz de los del Jet Set. No sé si se le entregó, no pero sabemos. se le había prometido un cariñito también. Bueno, sí, pero es importante. Exhaustivo trabajo. No, un trabajo fuera de serie. Sí. Era catastrófico ver eso y las condiciones como se hacían las necropsias. Considero que el llamado de estos médicos debe ser oportuno y de todo personal administrativo sentarse, porque a veces por día solamente hay uno para el país entero, para el Gran Santo Domingo, y hay que escucharlo, Roberto. Hay que sentarse, hay que dialogar. Yo lo que entiendo eso es un asunto hasta de justicia. Claro. Y no solo eso, sino que la tragedia del Jet Set, que todos lamentamos, desnudó y dejó al descubierto la cantidad de recursos humanos en salud en esa área que todavía hacen falta. Eso es lo grave de eso. Las falencias que hay a nivel de este sector. Pero me parece que en una de las entrevistas que le hicimos a unos de sus directivos, creo que el doctor Medrano hablaba de que no era solamente la cantidad que faltaban de especialistas, sino que los que están sin nombrar. Sí, que hay muchos de ellos que están haciendo otro tipo de trabajo y que no están taxiando muchos de estos médicos. Entonces, sí, escuché, hay que sentarse con uno que nunca. Pero es grave. O sea, lo que estamos diciendo aquí es gravísimo, Roberto. El hecho de que existan personas de esta área que estén taseando, como alega la doctora, que sí, lo dijo un güey, lo dijo aquí mismo, la receta, un compañero médico, y que se necesitan. ¿Cómo es posible que si a alguien le fallece, un familiar, trabajo duro, tenga que esperar que el que esté de servicio, porque esté en el carrizo, y a usted se le falleció un familiar o hay una persona fallecida en los minas, digamos, tiene que esperar que lleguen 5 o 6 horas, o sea, un profesional de esto me explicaba algo que sucedió. Hay una diferencia entre lo que era el Instituto de Patología Forense y el Instituto de Ciencias Forense. Sí. Hay algo que tiene que ver con las muertes violentas. Me explicaba alguien sobre esto. Es importante. Porque había una parte que era más académica. Las formadores. Exacto. Académica. Que eso como que
era más eficiente o eficaz, aunque la otra parte estuviera, pero que se generó como una situación, porque uno tiene que ver con muerte violenta y el otro análisis de todos los cadáveres. Pero parece ser que hubo uno... La divide. Tiene la división. Que hay una que está como muy inactiva. No sé si el instituto o si es una muerte violenta, la hace el INASIF. Si es una muerte natural, sí, está activa. Entonces, si es muerte natural, lo hace acá donde dirigía el instituto donde dirigía Sergio Sarita Verde, que hace ya los pacientes. Si es una muerte fallecen, por un trastorno hipertensivo del embarazo, una paciente preclántica, ya eso es patología forense. Patología forense. Y es formativa, como dice Roberto, es formativa porque tiene recursos humanos en salud que se están formando, son los residentes. Pero que hay una situación ahí, según me decía alguien que forma parte, como que no sé si tema de recursos o menos funcionabilidad en ese sentido. Vamos a invitar al director para que venga. Sí, sería bueno. Y aclare. Por la UAS todavía hay áreas que deben de ser intervenidas. Se visualizó en los momentos de la tragedia donde vimos que hay áreas que todavía no están completamente equipadas ni terminadas. Ahí era el asunto. Recuerdo ahora cuando estuvimos aquí con el doctor Medrano, él hablaba de el equipamiento, las neveras, los freezer. Había graves problemas para la conservación de esos cadáveres. Usted sabe que hay cadáveres que duran hasta semanas en lo que son retirados, ¿verdad? Por los familiares, algunos no aparecen familiares y hay que tomar decisiones con ellos. El doctor Santos lo invitamos una vez aquí, lo vamos a volver a invitar. Sí, porque es importante que la población... Y eso porque no debe de existir un personal humano en salud tan necesario, y ya lo vimos que quedamos al desnudo, pues que estén por ahí que sin nombrar. Lo importante es sentarse en la mesa del diálogo con las autoridades correspondientes, que tienen una respuesta de manera oportuna a este personal que hace una labor loable. El personal administrativo también que está dentro de estas discusiones para lo que es la mejoría salarial y a nivel de lo que son las infraestructuras. El diálogo es importante, no debemos de llegar hasta ahí, porque quien se ve afectado en esto es la población ante todo. Y lamentablemente solo recordarse cuando estamos en tragedia de ese grupo de especialistas que son muy necesarios para el país, y de verdad que esperemos que, como dice la doctora Sánchez, pues las autoridades se puedan sentar y tomar una decisión que sea a favor de ellos. Doctor Rafael Cisneros. Muy buenos días, país. Buenos días, Santo Domingo, los dominicanos de aquí y de allá, como dice nuestro querido amigo Rosendo. Fíjense, saludo aquí a todo el equipo. Fíjense, todavía sigue dando que decir y que pensar las denuncias de los pacientes que tienen oncológicos, que no tienen acceso a los medicamentos de alto costo. Nosotros ya nos hemos referido hasta la saciedad de esta situación y vemos que en un medio digital pues están haciendo uso de esa expresión y establece que sin acceso a alto costo por más de un año. Nosotros vamos a tener necesariamente de la receta médica de la Z que invitar al personal de allá, quien dirige, para que le explique al país qué es lo que realmente está pasando en alto costo. Porque, señores, eso se creó para personas que ciertamente necesitan, y cómo es posible que las personas que adolecen de este servicio y que no pueden costear, todos sabemos que la familia, el cual uno de sus integrantes padece un cáncer, eso va a diezmar dramáticamente el presupuesto familiar, y muchos no pueden, y el cáncer no discrimina, le da a todas las clases sociales. De manera que el llamado, así como decía la doctora Sánchez, a que las autoridades pongan el ojo, pongan la lupa en las unidades de atención en salud que ciertamente necesita la población dominicana. Esperemos que desde aquí, que ya lo hemos dicho varias veces, pues alto costo pues puede dar una explicación, es decir, qué es lo que pasa, para que así la población tenga más tranquilidad. Vamos de inmediato a presentar el tema para así desarrollarlo antes de irnos a la pausa. Doctor Calderón. Cómo no, gracias Roberto. Indiscutiblemente que, como decía al principio, hablar de una enfermedad que son millones de dominicanos que la padecen, y que la mayoría de esos dominicanos que padecen esta enfermedad, que es la diabetes, señores. La diabetes tiene dos tipos, un tipo 1 que lamentablemente es una manera no prevenible, pero tenemos la tipo 2 que sí la podemos prevenir. La diabetes es una enfermedad donde la glicemia, el azúcar, sube a nivel de la sangre porque hay problemas graves a nivel del páncreas en cuanto a la calidad y producción de la insulina,
que es la hormona que mantiene en equilibrio para el cuerpo humano estos niveles de azúcar y así evitar graves problemas que produce, como son problemas cardiovasculares, como son problemas de ceguera, como son problemas renales, como son los problemas de tipo de circulatorios. Y ahí justamente nos llamó mucho la atención el hecho de que hace unos días vimos en la prensa que en República Dominicana una inmensa cantidad de dominicanos son amputados en sus miembros inferiores como resultado de padecer de este tipo de enfermedad, la diabetes. No sabemos si tipo 1 o tipo 2, lo que sí sabemos es que cuando llegan a este tipo ya, a este grado de enfermedad, de cronicidad de la enfermedad, es porque o no fue bien tratada, o no fue bien diagnosticada, o que la República Dominicana, con casi 4 millones, según dice la estadística, de personas que padecen esta enfermedad, no tenemos programas nacionales, no tenemos una prevención, una educación a nuestra población. Cuando dice la Organización Panamericana de la Salud que alrededor de 120 millones latinoamericanos padecen de esta enfermedad, justamente por, ya sean por genes o por la mala alimentación, los malos hábitos, la falta de ejercicios, también el fumar, la vida sedentaria, todos estos factores lo sabemos, pero escuchar esta noticia que habla de 7 o 10 mil, lo decía doctora. Así mismo es. Y según la Federación Internacional de Diabetes del 2024, habla que en la República Dominicana la prevalencia es de 17.6, representando 1.203.700 personas que padecen de diabetes en la República Dominicana. Otras fuentes, como el Instituto Nacional de Diabetes, INDEN, y la Organización Panamericana de la Salud, también menciona cifras elevadas a nivel de lo que es la República Dominicana, que ronda en 12.5%, y en la población adulta 13.4% respectivamente, y van a aumento. Si hablamos de 11 millones de habitantes, correcto, el 17% son casi 2 millones y tanto de personas afectadas. Hay una cifra significativa que habla que hay también personas que no saben que padecen de la diabetes. Es un porcentaje. Es una enfermedad silente que muchas veces no se manifiesta. Eso es cierto. Con síntomas, porque esta va aumentando progresivamente, y luego es que viene la sintomatología, cuando la persona a veces se siente muy cansada, sin ninguna causa aparente. Pero hay 3 elementos que quisiera apuntalar para los oyentes que nos escuchan. Si usted lleva su vida normal, digamos así, y usted es un buen dominicano que consume arroz, habichuela y carne al mediodía en gran cantidad todos los días, y usted tiene lo que nosotros le llamamos el signo de la 3P, polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted está de manera habitual, vive su vida normal, pero siente que de repente ya le da más sed que nunca, si le da mucho deseo de orinar y una hambre en demasía, que se levante en la madrugada en varias ocasiones, ¿verdad? Exacto, y que padezca y sienta mucha hambre más de lo habitual, y si eso se acompaña de pérdida del peso que habitualmente usted maneja, póngase atención y tenga cuidado. Es cierto. Y si aún usted comienza a ver algunas arrugas o verruguitas que no le salían, y comienza a ver áreas oscuras de su cuerpo, cuello, como el cuello, los codos, el entrepiernas, entonces preocúpese. Y si a eso usted le suma que tuvo su abuela materna o abuelo paterno o viceversa que padeció de diabetes o hipertensión, tenga cuidado, porque es un asesino silente, tanto una como otra, la hipertensión como la diabetes mellitus, que está azotando, y nos extrañamos nosotros que trabajamos con pacientes, la cantidad de personas jóvenes que no lo saben y acuden. A veces acuden hasta con un dolor, a veces acuden con una colecistitis, que de manera silente, me comenzó un dolor, algo me cayó mal, una diarrea, una náusea, y todo pasó ahí, y ahora tengo un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Y cuando van a evaluarse, pues necesariamente, Víctor, dan al traste o damos con el diagnóstico de diabetes mellitus. Y decimos el asesino silente porque a veces las personas no saben que la padecen, pero ya le dimos esos tips para que sepa qué puede ocurrir ahora. Lo que le preocupa a Víctor Calderón es cuando leen la noticia que habla de que alrededor se pronostica de que 7,000 personas van a ser amputadas. Según la información que da el jefe del departamento de cirugía endovascular de
del Hospital Francisco Moscoso Puello dice que 7,000 muertes son asociadas a imputaciones por diabetes aquí en la República Dominicana. Por año. Eso es lo que dice. Más de 7,000 muertes en el país. 7,000 muertes en el país están directamente relacionadas con amputaciones, superando la tasa por distintos tipos de cáncer. Ese es el llamado que él hace. Esa es la alerta que llama a este jefe del departamento de uno de los hospitales más importantes. Que 7,000 muertes están asociadas a imputaciones por causa de la diabetes. Las amputaciones, ¿verdad? Sí, las amputaciones. Se le reducen, claro, sabemos que la calidad de vida del paciente se reduce, pero en esa parte de restarle el tiempo de vida. Mira, hay dos condiciones la cual en República Dominicana van a llevar a amputación a un paciente. Una es los accidentes de tránsito, que la gran mayoría de esos jovencitos que uno ve, yo fui el jueves por el sur, y esos jóvenes se acuestan en las motocicletas y andan haciendo piruetas, cuando las motocicletas no se hicieron para eso. No entiendo eso. Para desenvolverse, sí. Entonces, jovencitos de 20, 22 años, esos son los que van luego después con una fractura de la tibia, del peroné, del fémur, a veces en varias partes, y en ocasiones con un miembro inferior destruido que van a llegar a una amputación. Y los otros es el caso ya de esta patología de la diabetes, pero hay que establecer, hay criterios. ¿Cuáles serían el que es diabético? Sí, pero es una buena pregunta, si lo que dice la doctora, porque yo entendería 7,000 amputaciones por año, pero todas esas amputaciones son con criterios médicos reales, algunas no se escapan, o por qué son tan hábil para hacer ese tipo de amputación, o no se podía esperar, o ya cuando se hace es porque ya el miembro naturalmente hay que amputar. Mira, todo va a depender, hay varias clasificaciones para tú poder estandarizar y establecer si un paciente tiene criterios suficientes para ser amputado o no. Está la de Wagner, hay muchísimas, pero el público no va a entender eso. Lo importante es sí saber y decirle por qué. Si usted es diabético, hay varios elementos que se toman en cuenta a la hora de la gravedad de la infección, hasta dónde llega en términos de planos. Sabemos que está la piel. Si un paciente tiene un pie diabético, que lo que interesa es su piel, bueno, y no llega hasta más de ahí, es bueno prestarle atención para que no profundice. Pero si esa ulceración, que eso es lo que llamamos. ¿Por qué se llega al pie diabético, doctor? Eso es importante. Eso, mire, ¿por qué se llega? Se llega por un elemento básico. Una diabetes descontrolada. ¿Qué es descontrolada? Usted tiene diabetes, no usa su medicamento. Usted es diabético y no hace ejercicios. Usted es diabético y su hemoglobina glucosilada anda por 6 y pico. 7, entonces, 8. 7 y demás. Pero encima de eso está sobrepeso, eso es indicativo, y usted come carbohidratos dulces, de manera desproporcionada. Esos son factores que le van a llevar a una condición que posteriormente va a llevar al pie diabético. ¿Cuál es esa condición? Los pasos, la neuropatía diabética, que es la afección de los pequeños nervios de la pierna. Y los vasos. Y también los vasos periféricos. Entonces, los vasitos, entiéndase, la vena, las arterias pequeñas, se van dañando. Al irse dañando y tener esa vasculopatía y tener la neuropatía diabética, esas son condiciones que van dando paulatinamente al traste con que su pierna llegue a un pie diabético y que posteriormente pueda ser amputada. Ahora hay que tener en cuenta algo muy importante, Víctor. Sí. Y es el hecho de que, como platicaba al inicio, si usted es diabético y tiene todas esas condiciones y usted no hace ejercicio, si usted no se chequea con su médico, si no va a su podólogo o a su médico diabetólogo para que lo vean, entonces usted va a tener una condición muy dramática en su pierna. Y no solamente una simple llaguita, esa llaguita que usted ve, que a veces es silenciosa, vino porque ya usted tiene neuropatía. La neuropatía implica de que como esos nervios pequeños ya murieron, ellos no van a transmitir una punzada de un clavo que usted se dio. Usted se cortó, no transmite eso a su cerebro, por consiguiente usted no hace conciencia ni memoria de que tiene eso ahí, y cuando viene a darse cuenta ya se ha infectado. Y si a eso usted le suma que entonces el diabético tiene muy comprometida su inmunidad, entonces la condición se va a agravar. Hasta el tipo de calzado, Cisnero, es importante en el paciente diabético. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z.